agradecerte, Señor, y en esta hora te pedimos una vez más de esa ayuda de tu favor, Señor. Que la palabra que tú mandaste desde ya, Señor, nosotros desde ya la recibimos, Padre. Que tu Espíritu haga la obra, Señor, por la cual tú la mandaste. Yo estoy confiado de que tú harás la obra en medio de nosotros. Solo ayúdanos, Señor, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón mientras escuchamos tu palabra, Señor. Nos declaramos bendecidos porque tú nos bendices, Señor. Por ti, Señor, por ti somos bendecidos. Te damos gracias a ti, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Le puede dar un aplauso al Señor. Dios es bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo creo que se va a acabar la batería del micrófono. Se me ayudan aquí. Amén, hermanos. Permítanme un segundo aquí mientras yo pongo esto. Ahí está. Amén. ¿Está listo? Estamos listos. Amén. Gloria a Dios. Hermano, la palabra de Dios es extraordinaria, ¿verdad? Usted ya sabe eso. Y en cada momento, en cada capítulo, en cada verso, aún en cada palabra podemos un poquito más, podemos ver la grandeza del Señor. Yo creo que el Señor nos deja la palabra de Dios para que lo descubramos un poco más cada día, para que en sus muchas facetas nosotros podamos conocerle aún más. Gracias. ¿Y qué más hay, hermano, en la vida que conocer a Dios? Y sabe que Dios es eterno, ¿verdad? ¿Usted sabía eso? Entonces cada día, cada momento hay algo más que apreciar del Señor, porque el Señor nos acaba, porque su alabanza nos acaba. Y dice el Salmo 138, dice que Él exaltó su nombre y exaltó su palabra más allá de todas las cosas. Así que podemos estar confiados de que la palabra de Dios es verdad. Y yo quisiera hablarles el día de hoy de un capítulo, varios capítulos de la Biblia, pero un libro de la Biblia en el cual lo hemos escuchado mucho, en el cual desde niños nos han enseñado este capítulo y seguramente usted ya lo ha oído y quizá ya la haya leído varias veces. Pero es acerca de un profeta en el cual el Señor quiso mostrar su gloria. Y tal vez no de la manera convencional, no de la manera que nosotros anticiparíamos. Pero como le digo, en cada momento, en cada libro de la Biblia, el Señor muestra un poco más de Él. Sabe que el Señor le gusta que nosotros le busquemos. Sabe que el Señor le gusta que nosotros indaguemos. Y nosotros nos preguntemos, ¿qué es lo que hoy el Señor tiene para mí? ¿Qué es lo nuevo del Señor? ¿Qué hay eso del Señor que aún no conozco, pero está por conocer? Y cada libro de la Biblia nos deja ver un poquito más, un poquito más, un poquito más. Entonces quisiera que empezáramos en Segunda de Reyes 14:23. Y dice, Segunda de Reyes 14, de 23 al 27, dice: el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria. Y reinó 40 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que era el rey anterior. Él hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, el cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de la presencia de Jehová. Permítame. Y no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Y este es el título de la prédica: el propósito y el llamado.
Y el profeta en el cual está hablando acá es el profeta Jonás. Y como le digo, muchas veces hemos estudiado y hemos leído y hemos escuchado y hasta hemos visto caricaturas, hemos visto muchas cosas acerca de Jonás, ¿verdad? Usted sabe quién es Jonás, usted sabe lo que pasó. Pero yo le leí este versículo porque quisiera que notáramos el contexto en el cual él estaba viviendo. Dice que había un rey Jeroboam de Israel y un rey de Judá, porque el reino se había desintegrado, ¿verdad? Habían dos reinos. El pueblo de Dios estaba separado. Dice que había un rey en Israel llamado Jeroboam, hijo de Joás, que hacía lo malo delante de Dios. Y el Señor vio desde lo alto a su pueblo y dice que él veía una amarga realidad en Israel. Una amarga realidad porque él veía que no había ni siervo ni libre que podía ayudar a Israel. Pero aún así el Señor le envía palabra a Jonás y le da la victoria a este rey. Dice que el rey Jeroboam extendió las fronteras de Israel y las restauró como antes habían estado. Él expandió su reino. Porque aunque él era malo, Dios seguía siendo bueno. Porque aunque las cosas no estaban bien, el Señor vio con amor a su pueblo y levantaba profetas. Pero era un momento difícil, era un momento complicado, en donde había muchas guerras y aún entre Judá e Israel se peleaban. Habían aún peleas entre hermanos, hijos de Dios. Era un momento difícil. Y le digo esto porque muchas veces vemos a Jonás y decimos, este Jonás que no escuchó a Dios, este Jonás que se apartó del propósito de Dios. Pero yo ponía esto para que notáramos, porque Jonás, dice la Biblia que eso era un profeta y Dios lo usaba para ayudar al rey. Aún Jesús en Mateo hablaba de él como profeta. La generación mala pide una señal y solo se le dará la señal de Jonás, porque el Hijo del Hombre llegará a las entrañas de la tierra por 3 días y 3 noches. Entonces Jesús lo llamaba profeta. Definitivamente era un profeta. Entonces yo le ponía esto porque si a Jonás le fue así, imagínense cómo nos hubiera ido a nosotros. Un momento difícil. Y hablamos de Jonás con temor de Dios, porque es un siervo de Dios, ¿verdad? Entonces yo solo quería poner el contexto. Ahora veamos a Jonás 1, del 1 al 3. El profeta Jonás. Y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía de Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ok, usted conoce la historia, ¿verdad? Jonás le llega la palabra de Dios y él lo que decide es irse para el otro lado. Él se levantó de la presencia y quería huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Los estudiosos dicen que Tarsis es un lugar en la costa sur de España. Y Jonás era profeta en Israel. Y Nínive estaba al otro lado. Entonces literalmente lo que hizo Jonás es que el Señor le dijo: mira, vete allá. Y Jonás agarró para allá. Porque España y Nínive, que ahora es Asiria, estaban completamente opuestos. Jonás decide ir completamente opuesto al llamado que le dieron. Se decide ir completamente opuesto al propósito de Dios. Y yo escuchaba a nuestro apóstol predicar acerca de algo que se relaciona. Él decía que cuando Dios decidió salvar a la humanidad por un arca, la humanidad se opuso. Dijo: no queremos un arca que jamás ha llovido. Cuando el Señor les menciona el plan de Canaán, dice: vamos a pasar por el desierto y los vamos a llevar a la tierra prometida de Canaán. La humanidad, el humano, lo que hizo es que reunió una junta, una democracia, y dice: no vamos a cruzar el desierto.
Vamos a hacernos líderes para regresar a Israel, oponiéndose al plan de Dios. Cuando el Señor determinaba un gobierno profético para el pueblo de Israel, ellos se juntaron y dijeron: no, queremos un gobierno humano, de hombre, queremos un rey para que nos gobierne, como todas las naciones. Entonces él explicaba cómo desde siempre la humanidad se opone al plan de Dios, al propósito de Dios. El Señor les dice: vamos a Nínive, y la humanidad dice: vamos a Tarsis. Entonces es un problema, hermano, que siempre ha tenido la humanidad. La humanidad, el pueblo de Dios, y muchas veces en nosotros, la iglesia actual. Pero no se sienta mal, porque es parte de la humanidad. Y el Señor nos deja estas cosas para que aprendamos. Dice la palabra de Dios que todo en el Antiguo Testamento fue escrito para beneficio nuestro. Y por eso le decía lo del principio, que no es para criticar al pobre Jonás, porque él es profeta, hijo de profeta, siervo de Dios. ¿Cómo nos hubiera ido nosotros, hermano? Un momento difícil. Entonces la idea no es de criticar, sino que de aprender. Y por eso el Señor nos deja esto, para que aprendamos, para que escuchemos. Entonces sigamos, Jonás 1, del 4 al 6. ¿Lo tiene? Amén. Dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron a la mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Esto es impresionante, hermano, porque Dios prepara tormentas, y serias, hermano. Dice que esa tormenta parecía que iba a partir la nave, y todos se escandalizaron, todos pensaron que iban a morir. Pero lo tremendo es que el Señor levanta tormentas para que nosotros reconsideremos. Mira, hermano, a veces las tormentas vienen estando en la voluntad de Dios para probarnos. Y como nos decía el Señor, tenemos que aferrarnos. En el momento de la prueba es un momento de aferrarse. Pero aquí Jonás sabía por qué estaba pasando esto. Aquí Jonás estaba fuera de la voluntad de Dios. Y muchas veces nos pasa eso. Nosotros sabemos por qué suceden las tormentas. A veces sabemos que no estamos obrando la voluntad de Dios. Y se levantan tormentas. Y mire lo que le sucede aquí a Jonás. Porque todos los demás estaban dispuestos a tirar sus enseres. Enseres significa los amueblados, las pertenencias. Muchas veces el Señor levanta tormentas para que nosotros desechemos de aquello nuestro, de aquello que nos está haciendo carga. Y todos estaban haciendo esto. Marineros que no creían en Dios, creían en sus propios dioses. Pero ¿cuál fue la actitud de Jonás? ¿Qué puede observar usted de Jonás? ¿Qué fue lo que hizo? Él dice, se echó a dormir. Él sabía por qué estaba sucediendo esto. Y su espíritu le daba testimonio de por qué estaba sucediendo esto. Pero cuando nosotros obramos fuera de la voluntad de Dios, empieza a haber un dormir en nosotros. Empieza a haber un tipo de depresión en nosotros, en donde tu espíritu te dice, mira, sabes que estás mal. Pero nosotros seguimos y seguimos y seguimos. Jonás aquí no estaba tirando nada, Jonás estaba durmiendo, escondido. Y su espíritu estaba durmiendo.
estaba triste, estaba adormecido, estaba deprimido. Cuando nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios y no la hacemos, podemos llegar a quedarnos dormidos. Entonces él, al decidir no hacer la voluntad de Dios, se deprimió, se aisló. Por eso, hermano, lo peor que podemos hacer cuando estamos pasando por estas situaciones, en medio de tormentas, en medio de situaciones en las cuales aún, hermano, aún cuando sabemos que hemos fallado delante del Señor, lo peor que podemos hacer es aislarnos. Lo peor que podemos hacer es decir, ir a dormirnos y no buscar más y no tratar de solucionar. Eso es lo peor que uno puede hacer como cristiano, porque ahí no va a haber, no se soluciona la situación. Y hermano amado, yo he caminado por el Evangelio quizá no mucho comparado con quizá la mayoría que están acá, pero en su misericordia, Señor, me deja ver cómo cuando uno está necesitado, el Señor siempre tiene a alguien más que está fuerte. El Señor siempre tiene a un fuerte por un débil, para que ellos sigan adelante. Y mientras tú estás tratándote de levantar, mientras tú te estás tratando de restaurar, mientras el Señor está haciendo la obra en ti, siempre va a haber alguien que lo puedas ver que está esforzándose, que está sacando la obra adelante, que está orando por ti. Siempre va a haber alguien. Así que no te sientas solo en medio de las situaciones, en medio de las tormentas, y no nos aislemos, porque siempre el Señor tiene a alguien. Y después tal vez esa persona que es fuerte pueda pasar momentos difíciles y tú vas a estar para que tú le des aliento. Aquí Jonás estaba pasando por un momento de debilidad y los demás marineros eran los que estaban sacando todo. Ellos estaban clamando aún a sus dioses, ellos estaban sacando todo, pero ellos estaban haciendo el esfuerzo. Pero Jonás no. Jonás no. Y mire que eso es interesante, porque el Señor se quiso glorificar aún en medio de sus marineros. Leamos primera Jonás 1, 16, 17. Dice: y temieron aquellos hombres, quienes, los marineros, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Miren lo que sucedió acá, hermano. No solo temieron al Señor, le dieron un sacrificio al Señor e hicieron votos. Me imagino, hermano, que en medio de esa tormenta ellos dijeron: Señor, si tú nos sacas de esta, yo te voy a buscar. Si me permites ver a mi casa, a mi familia una vez más, yo te voy a buscar. Hicieron votos, dice aquí. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jehová tenía un plan. Dios se glorificó en medio de los marineros, mostrando su poder. Él quería mostrarles su misericordia. Ellos se olvidaron de sus dioses y clamaron al único Dios vivo. Entonces el Señor no solamente quería mostrar su misericordia a Nínive, sino que también a estos hombres. Y no solo a estos hombres, sino que también a Jonás. Y preparó Dios un gran pez. En otras traducciones dicen un monstruo marino. Y ahí, en donde no había nada más, en el abismo, ahí es donde Jonás oró y Dios lo oyó. Pero quisiera que notáramos qué fue lo que estaba pasando Jonás cuando se fue al fondo de la mar, como dice la canción, ¿verdad? De los niños. Pero mire, el Señor tenía un propósito para Jonás. Le habla y Jonás decide que no. Hace una gran tormenta y Jonás decide que no. En lugar, Jonás se tira a la mar, porque él ya sabía, como le digo, él ya no le importaba. Pero en medio del Seol,
Ahí es donde clamó Jonás. Sigamos leyendo. Jonás 2, del 2 al 6. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol, el Seol es el abismo, desde el seno del abismo clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: mire lo que dice Jonás: desechado soy delante de tus ojos. Y paremos ahí un momentito, porque estas fueron las palabras que expresó Jonás en lo más bajo que él llegó, en el abismo. Desechado soy delante de tus ojos. Pero ¿será que Dios desechó a Jonás, hermano? En ese momento, ¿será que el Señor se había olvidado de Jonás? Aunque él había fallado, ¿será que el Señor se había olvidado de Jonás? Mire, ¿desechó Dios a Sansón cuando falló? Hasta en las últimas el Señor se glorificó. ¿Desechó Dios a David cuando él pecó? ¿Verdad que no? Él le mostró su misericordia, porque él se arrepintió. ¿Desechó a Moisés cuando él no lo santificó en medio del pueblo? Dijo: no, a este lo voy a reemplazar ahorita. ¿Verdad que no? ¿Verdad que Moisés todavía dice que lo vieron en el monte de la transfiguración? El Señor no desechó a ninguno de ellos. Jonás decía: Señor, tú me desechaste, pero el Señor no lo había desechado. El Señor tenía un plan para él. ¿Sabe por qué, hermano? Porque tenemos un Dios fiel. Porque a pesar de que nosotros podemos ser infieles delante de Él, Él lo sabe. Él lo sabe que puedes fallar. Y desde ya, el Señor te dice: yo soy fiel. Aunque nosotros podamos ser infieles, Él muestra su gloria, su fidelidad, se hace evidente para que tú le des la gloria que se merece. A un Dios de oportunidades, a un Dios que prepara tormentas, que prepara monstruos marinos para que nosotros aprendamos. Mire cómo nos ama el Señor, hermano. Cómo nos ama el Señor. Para que tú tomes parte de sus propósitos, Él prepara todas estas cosas. Él tenía un plan. Él tenía un plan. Sigamos leyendo. Nos quedamos a la mitad de este versículo. Dice: mas aún veré tu santo templo. Aún había esperanza para Jonás. Las aguas me rodearon hasta el alma. Y notemos bien lo que dice aquí Jonás. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeándome el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Mire lo que estaba sintiendo Jonás en ese momento. Las aguas que llegaron hasta su alma. Usted sabe que en su alma, en nuestra alma, están los sentimientos, están los pensamientos, todas esas cosas. Y en este momento las aguas estaban inundando el alma de él. Y no eran aguas vivas, hermano. Eran aguas del abismo. Él se sentía desesperado, angustiado en su alma, sin luz. Aún más dice que las algas se le enredaron en la cabeza, en los pensamientos, en lo que tú estás pensando. En esos momentos de prueba, en esos momentos de dificultad, tienes que saber, amado hermano, que ahí es donde se luchan las batallas. En ese momento de debilidad, en ese momento crucial de la prueba, tú tienes que saber que la lucha va a ser en tu alma y en tu mente. Ahí es donde tenemos que luchar. Que tú sepas que van a venir pensamientos
que a veces no provienen de ti y los tienes que echar. Porque la batalla es ahí. La batalla es ahí. En lo más difícil de la prueba de Jonás, él decía: mi alma está muy angustiada y mi mente está llena de algas. A veces no podemos ni siquiera pensar bien en medio de esas situaciones. Pero tienes que saber que hay una esperanza. Tienes que saber que hay una salida y que la batalla está ahí, que es una batalla constante, para que no nos agarren en curva, como decimos, ¿verdad? Para que no nos confunda el enemigo, para que no nos confunda la prueba y empecemos a decir cosas como decía Jonás, que Dios se olvidó de mí, que Dios no se acuerda de mí. Esa es la batalla en tu corazón, en tu mente. Tenemos que saber que ahí se pelea la batalla. Ahí es donde el Señor te da la victoria. Sigamos. Jonás 2, del 7 al 10. Mire lo que le sucede a Jonás. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. En ese momento Jehová se acordó que había un Dios. En ese momento, en medio de las algas, en medio del agua, en medio de todas esas luchas, él se acordó que había un Dios, que si él clamaba a él, lo podía ayudar aún en el Seol. ¿Y sabe que Jonás aprendió una lección ahí? Él mismo lo manifiesta. Él dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Él aprendió eso. Y él se acordó que Dios no es un Dios como los demás dioses, como las vanidades de los otros dioses. La Biblia hace mucha referencia a las vanidades con otros dioses, con dioses falsos. Pero él se acordó que él no había creído en uno de esos. Él se acordó que había creído en el Señor, en Dios. Entonces él clamó desde lo profundo del Seol. Y él se acordó que porque Dios es vivo y misericordioso y fiel, todavía había una esperanza para él. Él se acordó que los que siguen vanidades abandonan su misericordia. Pero él, porque había seguido al Dios verdadero, todavía había misericordia para él. Todavía había una esperanza para él. Y cuando él aprendió eso, inmediatamente dice que el Señor mandó al pez que lo vomitara. La salvación es de Jehová. Fíjese que la Biblia nos dice que al oír la voz de Dios en el primer capítulo, en el que leímos, cuando Jonás oyó la voz de Dios, él descendió a Jope. Y Jope quiere decir belleza, pero también quiere decir gracia. Cuando Jonás oyó el mandato de Dios, él descendió de la gracia. Él se apartó de la gracia de Dios. Él bajó de Jope, él bajó de la gracia. Y ahí encontró una nave en donde iban a donde no lo mandaron. Pero todavía había esperanza para Jonás. La salvación es de Jehová. ¿Y a quiénes quería salvar el Señor aquí, en este libro? Dice que habían 120,000 personas en Nínive. Ninivitas, 120,000 personas. Pero también quería salvar a uno más. Quería salvar a uno más. Y ese se llamaba Jonás. El Señor quería salvar a 121,000. Porque Jonás estaba incluido en el plan.
Jonás estaba incluido ahí. El Señor quería usar a Jonás como un instrumento de bendición. ¿Y qué era lo único que tenía que hacer Jonás? Obedecerle al Señor, obedecer su palabra. Porque al final del día, hermanos, lo termina obedeciendo de todos modos. Y yo me preguntaba, ¿será que Dios hubiera podido mandar a algún otro profeta? Dice que estaba Oseas. ¿Se recuerda de Oseas? El profeta de la Biblia. En donde el Señor le dice a Oseas, mira, toma mujer fornicaria y hazla tu esposa. Y yo me pregunto, y este solo es un pensamiento, ¿será que Jonás no hubiera ido a Nínive si le dijo algo así tan tremendo? Pero el Señor dijo que no, no quería a Oseas. Había otro profeta, Amós, contemporáneo de Jonás. Todos estos profetas eran contemporáneos, Oseas, Jonás. O sea que el Señor tenía gente, tenía profetas que profetizar. Pero el Señor decidió usar a Jonás porque Él quería salvar a 121,000. A Jonás. Amós, las profecías que el Señor le dio a Amós eran profecías contra los pueblos de alrededor. Profetizaba contra Egipto, profetizaba contra Siria, profetizaba contra Edom. ¿Será que Él no hubiera profetizado contra Nínive? Pero el Señor tenía un llamado para Jonás, porque el Señor tenía un propósito para Jonás, propósito individual. Dios quería a Jonás, Dios quería que él hiciera esto para mostrarle su misericordia de maneras extraordinarias. Sigamos en Jonás 3, del 1 al 5. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Ok, ahora Jonás sí le obedece al Señor. Segunda vez. Después de estar por todo lo que pasó, ahora sí le obedece. Jonás va a hacer las cosas que el Señor le dice que haga. Y fue y cumplió la obra por la cual lo llamaron a hacer. Y se levantó y predicó. Y su mensaje era el mensaje que el Señor le decía. En 40 días Nínive será destruida. Y yo no sé con qué espíritu, con qué emoción, con qué denuendo él predicaba, pero dice que toda la gente le creyó. Desde el más grande hasta el más pequeño. Yo no sé si él les estaba explicando cómo era el abismo o lo que había sentido ahí, o las consecuencias de no escuchar a un Dios, al Dios vivo. Yo no sé qué les había dicho, pero dice que todos creyeron y se arrepintieron. Y el Señor mostró su gloria. Se humillaron ellos y Jonás cumplió su tarea evangelista. Jonás significa paloma. ¿Y sabe por qué sucedió esto, hermano? En Romanos 11, 29 al 32 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocable significa que no se pueden quitar. Eso no se quita. Eso nadie te lo va a quitar. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. A Jonás nadie le quitó la oportunidad. Habían profetas, pero el Señor tenía determinado que él lo hiciera. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la obediencia de ellos, por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos.
Aquí hablando de un pueblo de Israel, el cual había desobedecido. Porque el llamado de Jonás era de salvar. Por eso es que no escogió a nadie más para que hiciera esa tarea. Porque el don nadie se lo iba a quitar. Dios iba a cumplir su propósito o sí en Jonás. Porque no hay para dónde. Pero ¿será que con eso fue suficiente? ¿Será que con eso le bastó a Jonás? Porque la historia de Jonás sigue, ¿verdad? Usted conoce lo que sigue. Porque Jonás ciertamente cumplió su propósito. Cumplió el llamado. Pero ¿qué sucedió después? Se apesadumbró. Mire, sigamos en Jonás 4, del 1 al 4. Pero, y yo tengo la Biblia de las Américas. Después de que el Señor mostrara su misericordia a Nínive, dice, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor y dijo, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Hermano, Jonás hizo la tarea. Jonás le obedeció al Señor. Jonás predicó lo que el Señor le dijo que predicara. Jonás salvó a mucha gente. Pero en su corazón se manifestó lo que había ahí. Porque muchas veces, hermano, no es suficiente solo con el hacer, aún obedecer al Señor. Porque ¿cómo lo estás haciendo tú en tu interior? Como le digo, los propósitos de Dios se van a cumplir. Tú ten por seguro que lo que el Señor tiene para ti, eso va a pasar. El plan que tengas tú que cumplir, se va a cumplir. Porque el Señor no tiene plan B. El Señor no escogió a nadie más, te escogió a ti para que tú estuvieras aquí hoy, para que tú estuvieras aquí constantemente, para que tú vivas en esta ciudad, para que tú te congregues en esta ciudad, para que tú escuches la palabra de Dios en el propósito de Dios. Y van a haber propósitos que el Señor va a cumplir, de eso no tengas duda. Pero ¿cómo hacemos los propósitos? ¿Cómo es que cumplimos nuestro llamado? Porque Jonás lo cumplió, pero en él no estaba el hacerlo. En él dice que él se molestó. Él estaba sirviendo molesto. Él estaba haciendo la voluntad de Dios molesto. Él no lo estaba haciendo en bendición. Entonces no es suficiente que tú le obedezcas al Señor, sino que con todo corazón, porque el propósito se va a cumplir. Sansón cumplió su propósito, pero no fue de la manera que el Señor tenía para él, pero de todas maneras lo cumplió. Y por eso el Señor levantó tantas cosas antes de que esto sucediera, para que Jonás aprendiera, para que Jonás dijera y cambiara su pensamiento en su corazón, para que él pudiera probar la misericordia de Dios. Todas estas cosas pasaron como una lección a Jonás, pero Jonás no había aprendido la lección. Y por eso la importancia, hermanos, del aprendizaje.
de aprender del Señor, de no solamente hacer el propósito de Dios, sino hacerlo como Él lo desea. Porque si aprendemos a hacerlo como Él lo desea, va a ser de bendición, no solo para los muchos, sino que para ti también. Que cuando cumplamos el propósito de Dios, tú no te enfades, tú no te molestes. Eso le pasó al profeta. Profeta, hijo de profeta, Jonás. Pero por eso la preparación que Dios tiene. La preparación que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Para que cuando cumplamos ese propósito, lo hagamos con bendición. Y en lugar de enfadarte, tú puedas descansar y decir: Señor, aquí está lo que tú me entregaste. Aquí está la obra que tú me diste. Aquí está la palabra que tú me entregaste. Aquí está el talento que tú me diste. Pero hay que hacerlo, y no solamente hacerlo, sino aprender a hacerlo. ¿Acaso David no pasó por un proceso? Siendo él ungido rey, no sé cuántos años pasó bajo Saúl, en donde aprendió un montón de cosas. ¿Acaso Moisés, el libertador del pueblo de Israel, no pasó por un proceso en el desierto, en la soledad? Y luego eso le ayudó, porque el propósito se cumplió. ¿Acaso no nuestro Señor Jesucristo pasó por un proceso? Él dice que se sujetaba a sus padres, aprendiendo obediencia. Todos pasamos por un propósito, hermano, por un proceso, para tu propósito. Así que si te toca hoy hacer lo que el Señor te diga que hagas, hazlo sabiendo que hay un propósito. Hazlo sabiendo que hay una meta, hay algo que aprender de eso, para que cuando te toque tu propósito, tú lo hagas en bendición. Sigamos en Salmo 138. Porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás. Extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos, y tu diestra me salvará. El Señor cumplirá su propósito en mí entera. Oh Señor, es tu misericordia. Entera, oh Señor, es tu misericordia. No abandones la obra de tus manos. Esto me da mucha esperanza, hermano, porque el Señor va a cumplir sus propósitos en ti. El Señor va a cumplir los propósitos en mí. Eso que Él determinó, eso lo va a cumplir. Yo no sé si se alegra usted por eso, hermano, pero eso para mí es extraordinario. Eso a mí me llena de tanta esperanza. El Señor cumplirá su propósito en mí. Pero aquí hay algo clave. Dice que Él atiende al humilde y de lejos ve al altivo humillarse delante de Dios. Si Jonás se hubiera humillado delante del Señor, las cosas hubieran sido diferentes. Pero ¿qué significa la humildad, hermano? ¿Qué significa ser humilde? ¿Será que es estar así, cabizbajo todo el tiempo? ¿Será que es el estar así, todo triste? Amén. ¿Cómo se manifiesta la humildad? Leamos 1 Pedro 1:22. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amados unos a otros entrañablemente con corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no en simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece.
Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. ¿Sabe cómo se manifiesta la humildad? En la obediencia. Cuando Jonás decide irse para Tarsis y está en medio de la tormenta y le preguntan: ¿de dónde eres tú y qué es lo que haces? Jonás le responde: yo soy hebreo y temo al Señor. En ningún momento Jonás había perdido su identidad. Él sabía quién era. Y aunque él dijo: yo temo al Señor, él no estaba actuando con temor del Señor. Él decidió no actuar en temor del Señor. Él decidió no humillarse delante del Señor, porque él decidió desobedecer delante del Señor. ¿Cómo se manifiesta la humildad? En la obediencia. Aunque a Jonás no le hubiera parecido lo que el Señor le hubiera mandado a hacer, él tenía la oportunidad de humillarse y obedecer para no ser soberbio, para no ser altivo. Pero aún con eso, el Señor no se olvidó de Jonás, para que el propósito de Dios se ha de cumplir. Pero es necesario que nosotros entendamos el tiempo, la preparación, para que cuando venga ese tiempo estemos listos, preparados y dispuestos, para que aquel que da más abundante de lo que nosotros podemos pedir muestre su gloria. Porque, hermano, qué bendición, así como decía Pablo, que terminemos la carrera con gozo. Que cuando tú termines la carrera, que cuando tú termines lo que el Señor te haya pedido que hagas, tú puedas ver y decirle: Señor, yo lo hice de todo corazón. Yo lo hice porque tú me amas y yo te amo a ti. Yo lo hice y no me arrepiento de nada, porque fue para ti, Señor. Pero es necesario aprender estas cosas, porque el Señor nos quiere usar como instrumento de bendición. Pero ¿qué acaso los instrumentos no se preparan? ¿Acaso los instrumentos no se afinan? ¿Acaso los instrumentos no hay un proceso? No solo en el hacer, sino que constantemente se tienen que preparar. Un instrumento preparado para la obra del Señor. La importancia de los procesos. Porque el Señor no sacó a Israel inmediatamente de Egipto y los metió inmediatamente a Canaán, porque había un proceso que pasar, había una preparación que hacer, y ciertamente se cumplió el propósito de Dios en ellos, porque entraron a la tierra de Canaán, pero no agarraron toda la bendición, no agarraron toda la bendición que el Señor tenía para ellos, porque en el medio del proceso se manifestaron esas cosas. Así que si a ti te toca, hermano, pasar por ese proceso, si a ti te está tocando, qué sé yo, pasar por momentos difíciles, tienes que saber que el Señor tiene un propósito para ti, un propósito para que nosotros aprendamos y cuando el momento llegue podamos hacer lo que el Señor nos pide con gozo, con amor, con bendición. Y con este versículo termino. Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas operan para bien. Estos son para los que son llamados conforme a su propósito. Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para esta iglesia. Y no es coincidencia, hermano, lo que estamos pasando. Lo bueno, lo malo, las alegrías, las tristezas.
No es coincidencia que tú estés sentado a la par de tu hermano. Él es tu bendición. Él es tu bendición. Y como dice la Biblia, nos afinamos. Como instrumentos nos afinamos. Pero es un cambiar de nuestro pensar, es un cambiar de nuestro corazón. Porque Dios preparó una tormenta, preparó un monstruo, preparó todas estas cosas por amor a Jonás. Porque él bien hubiera podido usar a Amós, hubiera podido usar a cualquier otro. Pero Dios estaba interesado que Jonás aprendiera, que Jonás doblegara su corazón, que Jonás doblegara su mente y dijera: Señor, quizá ahora no entiendo, quizá esto no me agrada, pero tus propósitos son más grandes. Jonás tuvo oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, pero él no las tomó. Él se enfadó al ver la misericordia de Dios. Tal vez a él no le agradaban las demás naciones. Tal vez a él los tenía por pocos. Yo no sé, la Biblia no explica. Pero lo que sí explica es que Dios tenía un propósito y hubo un profeta que no lo entendió. Y que ciertamente hizo la obra y obró, pero no obtuvo la bendición que Dios quería para él. Pero Dios va a cumplir su propósito. Y está en nosotros el aprender a amar su propósito. Y muchas veces vamos a tener que dejar nuestros enseres, nuestras posesiones personales, lo que atesoramos quizá. Pero para que lleguemos a ese momento y nos gocemos delante de Dios. Que no sea carga para ti lo que el Señor te pide, sino que sea de gozo, que sea de bendición. Le invito a que se ponga de pie y que reciba la palabra que el Señor nos da el día de hoy. Que recordemos una vez más a ese Dios que no desecha, ese Dios que no te va a desechar. Él no te va a desechar. Él no te va a desechar. Puede hacer que prepare una tormenta, puede hacer que aún prepare un monstruo, pero Él no te va a desechar. Aún en lo más profundo, en la oscuridad de donde estaba Jonás, Él se acordó de un Dios fiel. Él se acordó de un Dios que un día lo llamó, así como te llamó a ti, para estar acá, y no lo iba a desechar. Aunque él decidió escapar de la presencia de Dios, lo que no tenía que hacer, lo peor que él pudo hacer es salirse de la presencia de Dios. Pero aún así, el Señor se acordó de él. Amados hermanos, tenemos que saber que tenemos un Dios fiel, un Dios que no se va a olvidar de ti. Aún así fallando, aún así en dificultades, Él es fiel. Él es fiel, Él es fiel. Él es fiel. Y Él muestra su fidelidad. Aún en medio de nuestros errores, de las malas decisiones, Él muestra su fidelidad. Solo es de humillarnos delante de Él y obedecerle. Y obedecerle no solo de obras, sino de corazón. Te damos gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy. Gracias porque nos dejas aprender un poco más de tu eterna y preciosa naturaleza, Señor. Cosas extraordinarias que mucha gente quiere oír, pero hoy no las das a nosotros.
para que recordemos tu fidelidad, Señor. Para que nos recordemos que en todo momento hay un vínculo al Dios que es todopoderoso. Que no hay momento tan tarde para no clamar a tu nombre. Que no hay decisión tan errónea para clamar a tu nombre. Que aún en el Seol, ahí en la oscuridad, ahí donde la profundidad de la tierra, hasta ahí tú escuchas. Hasta ahí tú nos ves. Hasta ahí tú te acuerdas. Hasta ahí tú nos observas. Hasta ahí tú estás esperando que nosotros nos acordemos de ti, Señor. Hoy te doy gracias por tu fidelidad, Señor. Porque tú las has mostrado día a día, Señor. Tú las has mostrado, Padre, tus misericordias, tu fidelidad, Señor, para con cada uno de nosotros. Pero hoy, amado Dios, venimos delante de ti, conociendo que muchas veces nuestra humanidad, Señor, se interpone. Muchas veces nuestro pensamiento, nuestro deseo se interpone, Señor, a lo que tú quieres hacer. Pero así como clamó Jonás, hoy clamamos a ti, pidiéndote tu ayuda, pidiéndote tu auxilio, Señor, para que tú derrames ese don, Señor, de obediencia, ese don de humildad, Padre. Ese don que nos permita hacer tu obra con gozo. Ese don que nos permita obrar. Ese don que nos permita amar tu propósito. Yo quiero amar tu propósito, Señor. Queremos amar tu propósito para nosotros. Que recibamos tu propósito, Señor, no solo de oído, sino que en medio de eso, Señor, nos gocemos. Y desde tu trono tú veas a una iglesia que ha aprendido a escuchar al Dios vivo, que ha aprendido a humillarse delante de ti, de escuchar tu voz. Hoy, Señor, suplicamos tu favor una vez más. Que esta palabra, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, recordándonos, Señor, recordándonos que tomemos mano de ella, Señor, cuando el momento difícil venga. Y en tu gracia aprendamos a amar tu propósito. Prepáranos, Señor, prepáranos, porque ciertamente tu propósito se va a cumplir. Y nosotros queremos hacerlo, Señor. Nosotros no nos queremos negar, amado Dios, sino hacerlo conforme a tu corazón. Hacerlo para el agrado del Dios vivo. Hacerlo para ti. Hacerlo para ti, Señor. Te doy gracias, amado Dios, por esta palabra. Yo bendigo, Señor, esta palabra. Yo bendigo los oídos, los corazones dispuestos, Señor. Espíritu Santo, haz la obra en esta tarde en medio de tu iglesia. Que seas tú, Señor, ministrando, recordándonos. Te glorificamos a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh, sí, Señor. Gracias. Oh, le podemos cantar al Señor, hermano. Oh, sí, Señor.
damos gracias, Padre, gracias. Gracias, amado Dios, gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Oh, gracias, Padre, gracias. Oh, hermano amado, el Señor es más grande que nuestro corazón. Él sabe cómo deleitarte a ti. Él sabe cómo llenar tu corazón. Él te hizo. Él te formó. Por eso cuando el Señor nos dice qué hacer, no tengas duda que el Señor puede traer ese deleite a tu corazón. Solo créele. Créele al Señor, que Él te puede dar a ti el gozo, el deleite suficiente y más allá para obedecerle a Él, para seguirle a Él. Por eso yo le decía en el principio que es bueno que su pueblo se deleite en el Señor. Él quiere que te deleites en Él. Deleítate en sus propósitos. Deleítate en su llamado. Deleítate en lo que Él tiene para ti. Porque Él sabe. Él sabe. Amén. Gracias, Señor. Bendecimos tu pueblo, Señor. Bendecimos esta tarde, Señor. Bendecimos cada una de nuestras vidas, Padre, en esta hora. Permítenos llevar esta